A ver, vamos a ver lo que se llama el núcleo de Poisson para la bola, y lo vamos a hacer en dimensión 2. Lo que hemos visto es que si uno quiere resolver este problema, que es encontrar una función armónica en un dominio y con valor f en la frontera, y bueno, hemos supuesto, f puede ser medible, pero vamos a suponer que f es continua. Y hemos visto que la solución de ese problema, si es que eso tiene solución, tiene esta forma, es el promedio de los valores de u en la frontera, eh, partiendo desde x, y el promedio es tomado sobre todas las trayectorias brownianas y en el punto de salida. Fíjense que además esto es f de z, así que esto es f del b de t. Ya. Entonces aparece como interesante poder calcular este objeto que está acá, que es la distribución de salida. Y lo vamos a hacer para la bola de centro 0 y radio 1. Obviamente, si el punto inicial es el origen, el centro de la bola, perdón, es más o menos claro que la distribución es uniforme, por la simetría del problema. Y eso es por la invarianza del browniano frente a rotaciones. Pero, ¿qué pasa si parte de un punto que no es el centro? Entonces ya no es tan evidente cuál es la distribución de salida. Entonces, para hacer eso, vamos a tratar de probar esta fórmula que está acá, que es en dimensión n mayor o igual que 2. La distribución de salida es absolutamente continua con respecto a la medida de Lebesgue. Lebesgue, por supuesto, en la frontera. Entonces en dimensión 2 es el círculo, en dimensión mayor es una esfera. Y para la bola de centro cero y radio R tiene esta expresión. Es una constante. Bueno, R es el radio de la bola, así que piensen en R igual a 1. Así que depende de la distancia entre X y Z. Z es un punto sobre la esfera. Que en el caso de dimensión 2 en realidad depende del ángulo que lo separa, y del radio también, por supuesto. Y depende del módulo de la condición inicial, que es X. Ya. Entonces vamos a tratar de ver cómo uno obtiene esta fórmula para el caso de dimensión 2. Y el caso más fácil para resolver en dimensión 2 es lo que se llama el hiperplano, o en realidad esto no es el hiperplano, esto es el semiespacio, el, ¿cómo se dice en español esto? Se dice, Como semiplano, algo así. sí, upper half space, semiplano superior, creo que. El hiperplano es la frontera. Entonces lo que tenemos que calcular es la distribución de salida. Este es H, la parte superior, y partiendo de un punto de XY que está en el semiplano superior, ¿cuál es la distribución de salida del browniano? Porque eso nos va a dar este núcleo que permite representar las funciones armónicas. Ya, entonces, el browniano dos-dimensional, ¿y por qué es más fácil el cálculo en el hiperplano, en el semiplano superior? Es porque las coordenadas son independientes y el tiempo de salida solo depende de una de ellas, que es la segunda coordenada sea igual a 0. Y entonces tenemos que saber dónde sale, y eso depende de la primera coordenada. Entonces, ¿cuál es la probabilidad que la primera coordenada en este instante t, que depende de la segunda, esté en dz? Y sabemos que B1 y B2 son independientes, o sea, B1 es independiente a t. Bueno, entonces la independencia de t y de B1 hacen que este cálculo se pueda hacer, más o menos fácil.
Entonces lo que queda es una mezcla, Px de 1 en dz, por la probabilidad que, partiendo de y, esto depende de x y, por supuesto, ¿no? Aquí x es mala notación, esto depende de x y de y. Por la probabilidad partiendo de y que el tiempo de salida esté en dt. ¿Mm? El tiempo de salida, en este caso, el tiempo de que la segunda coordenada sea 0. Y el primer objeto es fácil, esa es la distribución del browniano al tiempo t, partiendo de x. Eso solo depende de x, que es la primera coordenada, y el segundo término solo depende de y. Ambos los conocemos, el segundo ya lo habíamos calculado hace un rato, y el primero es la distribución gaussiana simplemente, ¿no es cierto? Por lo tanto, esto es una mezcla de gaussianas, y este cálculo no es tan difícil. Entonces integramos esto, una sugerencia de hacer este cambio de variable en u acá, para obtener entonces una expresión, la probabilidad partiendo de x y, que en lugar de salida esté en dz, tiene esta expresión finalmente, y nos da esto. Esto es para el semiplano superior. Esa es una distribución bastante conocida, se llama la distribución Cauchy. Y entonces el lugar de salida de un browniano del semiplano superior tiene una distribución Cauchy que tiene varias gracias, pero una de ellas es que no tiene momento de orden 1. O sea que el lugar de salida tiene esperanza infinita. Así que, si bien es cierto, sale por un punto finito, puede salir bastante alejado del origen, digamos, si x valía 0. Y aquí esto está malo, porque tiene que depender de z. Esto es z, por supuesto. Déjenme escribirlo, no. Es x menos z al cuadrado. Ya. Entonces, el cálculo en este caso sale de la independencia de las componentes y del hecho que teníamos hecho el cálculo para el tiempo que se demora un browniano en moverse en una cierta unidad, que en este caso es y. Ya. Entonces tenemos esencialmente resuelto el caso del semiplano superior, porque entonces tendríamos esta expresión. Pero antes de ir a esa expresión, tengo que contarles algo que de todas maneras uno tiene que saber al principio. Entonces, la gran diferencia entre el semiplano superior, que es un dominio no acotado, y un dominio acotado, es que hay algo que aparece en el semiplano superior que no aparece en los dominios acotados, es que Laplaciano de u igual 0 y u igual 0 en la frontera no implica que u es 0. Esto es cierto en un acotado, pero no es cierto, o sea, lo que no es cierto es que la implicancia, voy a poner acá, mejor en positivo. Entonces, o acotado, cierto en omegas acotado, y no cierto en H. Y para ver eso, es fácil, no hay nada mejor que dar un ejemplo al tiro. Entonces, en H, lo designamos así, la función u de x, y
igual y, la segunda componente, eso es armónico, es fácil ver, ¿no es cierto? La segunda deriva es 0. U es 0, U punto es 0 en la frontera, pero U no es la función 0. Así que en general hay dominios, sobre todo no acotados, donde una función armónica puede ser 0 en la frontera sin ser la función 0. Entonces, aquí tenemos un pequeño problemita, y el problema es un problemita de integrabilidad. Si uno trata de usar la fórmula de Ito para esta función, entonces uno se va a dar cuenta que U de B de t mínimo t es U de xi, ¿m? Más, y aquí viene un pequeño problema. ¿Será martingala esto? Fíjense que lo que aparece es, bueno, la función u de i es i en este caso, así que esto tiene una expresión, ¿cierto? Esto es la integral de dA de x de u de b1 más la integral de u de i de b2, pero 1 depende de x, así que esto es 0, esto es 1. Así que la pregunta en este caso es, el término, acuérdense que el término de segundo orden desaparece porque es armónica, entonces ese término es exactamente b de t mínimo t, de 2 de t mínimo t. Ya. Entonces tenemos lo siguiente, tenemos que, podemos calcular esperanza, partiendo del punto xy, de u de b de t mínimo t, eso es u de x, y esta es la condición inicial, perdón. Aquí a lo mejor lo puse, sí, u de xy, lo puse para el lado mejor, u de xy. Pero el problema es que, ¿qué pasa si hacemos tender t a infinito y pudiéramos pasar al límite? ¿Mm? Si pudiéramos pasar al límite, diríamos que esto es esperanza xy de u de b de t. Digamos que esto es y. Esto es y esto es 0. ¿Mm? Repito porque parece que la conexión está un poquito inestable. Por un lado obtenemos que vale y por otro lado tendríamos 0 si es que pudiera pasar al límite adentro. Entonces no puedo pasar al límite adentro. Esa es una manera de probar que este límite no existe. No es exactamente eso. O sea, hay algo raro. ¿Y qué es lo raro? Es que la función u no es suficientemente acotada, no hay uniforme integrabilidad. Así que esta función no se representa por los valores en la frontera. Y eso va a pasar típicamente en dominios no acotados. Entonces, este núcleo que encontramos, el núcleo de Poisson para el semiplano, no permite representar todas las funciones armónicas. Entonces, aquí la consecuencia es que en H, el núcleo de Poisson no permite representar todas las armónicas. Sí permite representar las armónicas acotadas. O sea, el argumento que tenemos antes sí permite representar Laplaciano igual 0
U igual F de omega, y hay que agregar una hipótesis. Bueno, F lo voy a suponer continua acotada, más o menos normal, pero voy a agregar más U acotada. Que en el caso de la parte imaginaria, U de xy igual y, no es cierto, no es acotada, y eso es lo que produce problemas. No podemos pasar en este límite en t tendiendo a infinito, porque no tengo convergencia dominada. Pero si tengo convergencia dominada, por ejemplo, si U es acotada, entonces sí, tengo esa representación. Quiere decir que U de xy es esperanza partiendo de xy de los valores de f en la frontera. ¿Eh? Así que tengo esa representación. Y en nuestro caso sería la integral de f de z, 1 partido por pi, y partido por este famoso núcleo de z. Ya. Preguntas. Preguntas hasta ahí. Entonces, ya hemos visto una cosa que es algo que normalmente uno no lo ve, que es, hay funciones armónicas positivas que valen cero en la frontera. ¿Sí? Eso es un detalle que normalmente no se ve, porque normalmente uno trabaja en dominios agotados. Pero, segundo, este núcleo de Poisson, en el caso del semiplano, permite representar solo aquellas funciones que son armónicas acotadas. Eso hay que saberlo también. Y nuestro problema va a ser cómo traducimos esto al círculo. No sé si hay dudas hasta ahí. ¿Ya? Recuerden que nuestra herramienta principal es formuladito y tratar de tomar un límite. Entonces la formuladito me permite descartar un término de martingala, el término cuadrático se descarta solo porque la función U es armónica, y todo el problema está en este límite que está acá. Que en este caso no tengo cómo tomar ese límite. De hecho, no se puede. De hecho, no es cierto este límite. Así que se necesita hipótesis extra. Ya. Pero igual podemos traducir este núcleo de Poisson del semiplano a el círculo. Y en dimensión 2 eso es factible porque hay una herramienta que es súper poderosa que se llama las transformaciones conformes. Entonces, fíjense que tenemos representadas las funciones armónicas acotadas de esta manera. Y ahora yo quiero traducirla al círculo. Entonces, lo que uno puede hacer es transformar el círculo en el semiplano superior. Y eso, bueno, es más o menos bien conocido, que se hace a través de estas transformaciones que se suelen llamar lineales, aunque no son lineales, pero tienen esta forma. Entonces, esta transformación lo que hace es manda el interior del círculo en la parte superior, y normalmente uno tiene que saber qué pasa con 3 puntos del dominio. Entonces el origen va a parar al punto I, o sea, va a parar al interior. El 1 va a parar a infinito, y el -1 va a parar al 0. Entonces, hemos descrito, basta decir qué pasa con 3 puntos distintos para tener totalmente caracterizada la transformación. La frontera del disco va a parar a la frontera del semiplano. Y ahí está la parametrización de la frontera. Entonces, para un ángulo θ, uno calcula la imagen y nos da eso. Y eso parametriza partiendo de 0 más, va a parar a menos infinito. Y cuando nos acercamos a 2pi, por la izquierda, va a parar a infinito. Así que es una buena parametrización de esa integral que está allá arriba. Si uno hace el cambio de variable completo, que eso tiene algún tedio eso, pero se puede hacer, uno obtiene que U compuesto con f de omega, entonces omega ahora es una variable que está en el disco, y U de f de omega
se puede reescribir como masa integral. Y eso me da una nueva función b de omega, que tiene esa forma. Hay que recordar, eso sí, que b de omega ahora es una función definida en el disco y que es armónica. ¿Y dónde sale la armonicidad? Bueno, la pueden calcular a mano, calculan las derivadas de orden 2 de b de omega, usando regla de la cadena, y se van a dar cuenta que el hecho que U es armónica y que F es analítica, digamos, o sea, su parte real e imaginaria son armónicas, pero además satisfacen las condiciones de Cauchy-Riemann, que aparecen cuando uno calcula el laplaciano de B, se va a dar cuenta que B es armónica. Esto es muy propio de dimensión 2. Así que, vía esta transformación, todas las funciones armónicas de D van a parar a ser armónicas en el semiplano. Con eso no recuperamos todas las funciones armónicas del semiplano, porque nos perdemos una que no es acotada, que es la parte imaginaria. Pero sí recuperamos todas las acotadas. Entonces, cuando hagan ese cambio de variables, van a ver que esto se escribe como una integral entre menos pi y pi, que es el borde del disco, un cierto núcleo por f evaluado en esta transformación. Así que esto satisface laplaciano de b igual 0 en el disco, un cierto valor en la frontera, que es la transformación de f, y aparece este núcleo, después de hacer todos los cambios de variables jacobianos. Y eso quiere decir que esta es la distribución de salida al browniano, porque yo sé que este problema que está acá se representa a través del browniano. Ese problema se escribe así, voy a escribirlo acá. Entonces, B es la esperanza punto de F, de G, de B de S, y S es el tiempo salida de un browniano ínfimo de los tiempos, porque B de S está en la frontera del disco. En el caso del disco no hay problema, si tengo una solución armónica que es continua hasta la frontera, entonces acotada y puedo usar convergencia dominada, ahí no tengo problema. Entonces, vía esta transformación conforme permite calcular cuál es la distribución de salida. Entonces, tenemos, si se dan cuenta, aquí esto funciona para los dos lados. Si yo quiero calcular las distribuciones de salida de los brownianos, tengo que resolver problemas de este estilo en el dominio. Y este núcleo que aparece, que se llama el núcleo Poisson, me da la distribución de salida del browniano. Y si conozco la distribución de salida del browniano, conozco el núcleo Poisson. Así que en algunos casos es más fácil calcular vía probablemente EDP, esta distribución, y en otros casos es más fácil calcularla vía argumentos más probabilísticos. Ya, algo que mencionar sobre este núcleo, no mucho, pero aquí hay una cosa interesante. Entonces voy a agregar una página. Aquí hay una cosa interesante. Entonces, preguntas hasta ahí, por si acaso. Entonces, estamos en el disco unitario. Radio 1. Y nuestro punto inicial es ese, de coordenadas, digamos en coordenadas polares, es R, N, O, I, T. Y la pregunta es, un browniano partiendo acá, ¿cuál es la probabilidad como densidad que esté en dz acá? Y lo mejor para escribir eso es usando un arco, ¿no?, de teta. Y esa probabilidad, entonces, ya vimos, la probabilidad partiendo de R, L, O, y T, que estemos en d teta, es, bueno, 1 menos R cuadrado, partido por, hay un pi, normalización acá, partido por
Bueno, hay muchas maneras de escribir esto, pero es una función que solo depende si R está fijo, o sea, si me muevo en el círculo, subcírculo radio R, es constante como función de R, y es la distancia entre este punto R, L, O y T, y L, O y teta. ¿Mm? Ya. 2pi, perdón. Entonces, fíjense que si el R es estrictamente menor que 1, entonces, algo que es más o menos intuitivo, aquí me faltó el de teta, por supuesto, algo que es absolutamente intuitivo es que esta cosa tiene un máximo y un mínimo. Aquí es máximo y acá es mínimo. Entonces la densidad de salida partiendo de un punto se maximiza en el disco, se maximiza en el punto que está en la misma dirección en la frontera, y se minimiza en el punto que está en la antípoda, digamos. Y bueno, es cosa de analizar el núcleo y uno obtiene lo siguiente. Entonces, como cota superior de esta densidad se obtiene en el ángulo θ igual a t, y nos da esa expresión en términos de la condición inicial. ¿Eh? Y el mínimo se obtiene en aquel punto donde la diferencia en ángulo entre θ y t es pi, y nos da esta cota inferior. ¿Por qué es importante esto de estas cotas inferiores y superiores? Entonces tenemos una uniformidad, y hay que pensar que R está lejos de la frontera, ¿no? Así que esta distancia se va a mantener, ¿no? Hay una uniformidad en esa distancia. ¿Por qué eso es importante? Entonces tenemos un control completo de la distribución de salida entre dos cotas. Y eso da origen a una herramienta, una desigualdad muy famosa, que es la desigualdad de Harnack, muy utilizada y que tiene muchas implicancias en EDP, y que dice más o menos lo siguiente: si yo tengo una función armónica no negativa en un dominio, y estoy mirando un subdominio que está lejos de la frontera. O sea, estar lejos de la frontera significa que hay un espaciamiento de seguridad, se suele llamar, entre el subdominio donde estoy analizando, y la frontera de omega. Entonces, a eso me refiero, que está lejos de la frontera. No es que está a distancia enorme, sino que basta que tengamos un control de cuán lejos está la frontera. Y a esto se le suele llamar dominio de seguridad. ¿Ya? Entonces, fíjense lo siguiente. Voy a suponer que el subdominio es la bola de centro x0 radio 1 medio, y que el dominio de seguridad es la bola de centro x0 radio 1. Un argumento de reescalamiento, lo que me está diciendo. Lo único que debería participar es que la bola de seguridad tiene un radio el doble de la otra, ¿no? Esencialmente eso es lo que va a aparecer. Ya, entonces el tiempo que vamos a considerar es el tiempo de salida a la primera bolita. Entonces voy a mirar trayectorias que parten de este dominio de seguridad, de este dominio interno, y salen por el dominio de seguridad. Ya. Entonces, como tenemos esta representación de la función armónica, U de X es la esperanza de X de los valores que toma U en la frontera de esta bolita de seguridad.
Entonces, repito, el X es un punto que está en este subdominio. Si quieren vamos a agrandar un poquito esta cosa de dibujo. Entonces, no estoy cerca de la frontera. Entonces, este es X0. Esto es un medio. Y después tengo el otro, y eso es 1. Y estoy partiendo con puntos X e Y, cualquiera que está en el dominio de ancho. Y la frontera no la veo, por acá está delta omega. Por acá lejos, ¿no? Entonces, partiendo de X, es el promedio de estos valores. Pero esos valores tienen un máximo y un mínimo, ¿cierto? Perdón, ¿dónde estoy? Entonces, esto fue insertado acá. Vamos a hacer esto. Voy a pasar para allá. Ya. Entonces, gracias a que tengo esa representación y que gracias a que tengo una cota superior de la densidad de salida, tengo esta desigualdad. Entonces, acoto la densidad por el valor máximo, que es 1 más R partido por 1 menos R, y después me queda un promedio de U sobre el círculo. Entonces, acuérdense que estoy promediando con una distribución, saco el valor máximo de la densidad, lo que me queda es un promedio estándar, el promedio con la uniforme, pero este es la constante que pago, que es el valor máximo de la densidad. Si hago lo mismo para otro punto Y, entonces voy a tener como cota inferior el valor mínimo de la densidad y el mismo promedio. Y entonces este promedio me sirve para hacer de pivote entre X e Y. Entonces uno tiene esta desigualdad. Y esto es cualquier X y cualquier Y. Fíjense que hemos usado que el U es no negativa, porque si no, las desigualdades no están bien. Entonces ahí es donde se usa que, aquí voy a decir, se usa que U es mayor o igual que 0, porque si no, esto no es cierto. Ya. Entonces lo que tengo es que el U de X está acotado por 1 más R partido por 1 menos R. R es el radio de X, por si acaso, ¿no? Y R' es el radio de Y. Entonces R es el módulo de X. Ya, pero la cantidad 1 más R partido por 1 menos R es monótona en R y la otra también es monótona en R', y su máximo está en un medio, así que nos queda esta desigualdad. Así que U de X está acotado por 3 medios al cuadrado, o sea, una constante, por U de Y. Y eso para todo X, Y en esta bolita de centro X0 radio un medio. Así que el máximo de U de X está acotado por una constante independiente de U. Eso es importante. Solo depende de la dimensión y de la geometría. Y está acotado por una constante por el mínimo. Así que tengo este control súper fuerte. Acuérdense que el U puede ser muy grande, pero igual el máximo está controlado por el mínimo. Y eso tiene muchas implicancias. En particular, si el mínimo es 0, la función U es constante igual a 0. O sea, que el máximo sigue siendo 0. Entonces, eso es lo que se llama el principio del máximo, o principio del mínimo también. Es válido para los dos. Así que si U de Y vale 0 para algún Y en omega, va a implicar que U es 0. Bueno, pero eso hay que suponer que omega no tiene dos partes desconexas, ¿no? Porque podría tener, tengo dos, si omega tiene dos componentes, digamos, en una puedo tener U igual 0, en la otra puedo tener U igual a 1, eso es una función armónica. Hay un punto donde es 0, pero la función armónica no es 0 en todas partes, ¿no? Así que tener cuidado. Entonces, si omega es conexo, y tengo una función, digamos, de clase C2, que es armónica en omega, si hay un punto donde alcanza el mínimo, y para eso voy a suponer que el mínimo es finito, entonces U es constante. Esa es consecuencia del principio del máximo, que acabamos de ver. Y simplemente voy a repetir más o menos cómo uno llega a eso. Bueno,
Entonces tenemos este dominio omega, colocamos nuestro dominio donde queremos analizar cómo varía la función, es una bolita centrada en X estrella y de radio delta, digamos, y después nos damos un dominio de seguridad que es 2 delta. Y entonces, es en este dominio 2 delta donde voy a promediar. Así que si tengo un punto donde U de X estrella es el mínimo, que es ρ, eso tiene que ser igual al promedio de U en esta frontera, en la bola de centro X estrella y radio 2 delta, digamos. Esa es la propiedad de la media, pero U tiene un mínimo en X estrella, así que los valores que estoy promediando son mayores o iguales que ρ, y el promedio me da ρ. Así que la única posibilidad es que tengamos igualdad casi seguramente. Así que los valores que toma U en este círculo, en este de acá, son constantes. Casi seguramente U de X estrella. La única manera que ese promedio siga siendo ρ. Ahora, cuando parto de otro punto cualquiera, Y, entonces, cuando estoy partiendo de puntos aquí adentro, este es X, y por acá está Y, voy a tener lo mismo. ¿Por qué? Porque, como vimos, la distribución de salida del browniano de un disco, si es que estoy lejos de la frontera del disco, o sea, si estoy a distancia en la mitad del radio, digamos, entonces la distribución de salida sobre esta bolita, para los puntos X y Y que están en la bolita interior, son comparables. Las densidades son comparables, tienen una cota superior y una cota inferior. Y por lo tanto, las medidas son comparables, que es lo único que voy a usar. Esto es, según el dibujo, no es delta medio, es delta y 2 delta. Esto es delta. Y este es 2 delta. Ya. Las medidas son comparables, o sea, son absolutamente continuas. Y si con una medida U de BDT es constante CDP, con la otra también, y por lo tanto cuando integro me da U de X estrella que es ρ. Así que esa es una manera de usar que las densidades son comparables. O sea, yo tengo una medida que es la medida, partiendo de X estrella, la simetría me dice que U de X estrella va a ser constante, que es justo el valor promedio en esta esfera. Y después usar esa información para, en cualquier otro caso, tengo que la distribución de salida es comparable a la uniforme y por lo tanto tiene los mismos conjuntos de medida cero. Por lo tanto, también es constante CTP, partiendo de Y, y me da que vale U de X estrella. Así que la función U es constante en una vecindad de X estrella. Pero, y ahora eso lo puedo ir extendiendo a todo el dominio por conexidad. Y el argumento típico de conexidad es que uno considera cuál es el conjunto U más grande posible donde la función es constante. En el conjunto de los z, da que U de z es U de X estrella. Como U es continua, eso es un cerrado. Así que eso está garantizado. Pero ¿por qué es un abierto? Porque imagínense que tengo un punto Z donde U de Z vale el mínimo. Bueno, pueden aplicar el mismo argumento. Entonces, claramente es un cerrado, pero el argumento que acabamos de decir es que es un abierto. Porque en ese punto Z, donde vale el mínimo, puedo volver a colocar una pequeña bolita y una bolita del doble diámetro, y voy a probar que U en toda esa bolita interna es constante. O sea que Z es un punto interno, un punto interior de U. Así que esa es la demostración de que si se alcanza el mínimo en un punto interior de omega, la función tiene que ser constante. Bueno, siempre que el dominio sea conexo.
El mismo argumento me sirve para el máximo, si se dan cuenta, porque el argumento está basado en esto, que si U de X estrella es un valor extremo, mínimo o máximo, si es igual al promedio de los valores de frontera, entonces como es un extremo, o es mínimo o es máximo, el U de B de T tiene que ser constante. No, no hay otra manera que el mínimo me dé exactamente, no hay otra manera que el promedio me dé exactamente el mínimo. Preguntas. Entonces, tenemos esta desigualdad de Harnack. Voy a abrir el chat por si acaso alguien está preguntando algo. Ya. Entonces, tenemos esta consecuencia que es la desigualdad de Harnack. Es súper útil y que me permite controlar las funciones armónicas de signo constante, digamos, ¿no? Eso es importante en la desigualdad. Consecuencias que tiene el principio del máximo, el principio del máximo que considera el máximo y el mínimo, etc. Ya. Este argumento que acabamos de dar es válido en cualquier dimensión, ¿no? O sea, si uno, el argumento está basado en lo siguiente: si uno tiene una idea de la distribución de salida de una esfera, y uno puede probar que si estoy lejos de la frontera, la densidad de salida es comparable a la uniforme, entonces está listo. Tiene una desigualdad de Harnack y la constante tiene que ver con exactamente ese control. Esto viene de un control de la densidad máxima y densidad mínima. Perfecto. Ya. Bueno, a modo de resumen, les pongo acá el kernel de Poisson para la bola en dimensión cualquiera, y esto es n mayor o igual que 2. Y tiene que ver con exactamente la misma fórmula, tiene que ver, lo único que cambia es la potencia n acá. Pero esencialmente lo que dice entonces es que la distribución de salida se maximiza en el punto que tiene la misma dirección, digamos. Acuérdense que Z aquí es una dirección, es un elemento de la esfera. Y se minimiza en el punto donde está en la antípoda. Así que tiene una desigualdad tipo Harnack para todas las dimensiones. Y la constante va a tener que depender de ese argumento, nada más. Y en el semiplano superior, que es un cálculo que uno siempre puede hacer más o menos fácil, porque el lugar de salida y el tiempo de salida son independientes para el semiplano superior, tiene esta fórmula que de nuevo depende de la dimensión, como una potencia de la distancia entre x menos z y t. Ya. Así que a medida que la dimensión va aumentando, esto tiene momentos de orden cada vez mayor. En dimensión n igual a 2 es crítico porque esta distribución no tiene esperanza en ese caso. Ya, bueno, las constantes tienen interpretaciones, no voy a insistir mucho en eso, estos CN. Quiero ver una así, que es el próximo problema. El próximo problema que les quiero contar se llama el problema de Dirichlet, que es un poquito al revés del problema de Poisson, y que trata de resolver el problema laplaciano de U igual algo con U igual 0 en la frontera.
Ese es el problema de Dirichlet. El problema de Poisson es laplaciano de U igual 0, con datos en la frontera, y aquí es, el dato es en el dominio, y yo quiero ajustar una función que sea, ya no sea armónica, sino que el laplaciano de U sea igual a esa función que me dieron, y con datos 0 en la frontera. Ya. Vamos a suponer que f es continua acotada para que no tengamos problemas con el argumento. Y hacemos algo que ya hicimos al principio. Estoy trabajando en un dominio acotado y voy a alejarme un poquito de la frontera del dominio omega, así que me voy a meter un poquito hacia adentro, omega epsilon, porque ahí voy a usar el hecho que estoy suponiendo que U es de clase C2 y continuo hasta el borde. Se puede usar formuladito. Y la formuladito me dice que tengo estos términos. Tengo un término que es martingala, ese es igual que antes, pero ahora el laplaciano de 1 es 0, el laplaciano de U es menos, un medio laplaciano de U es menos f, y se van a dar cuenta por qué el un medio y por qué el signo menos. No tiene nada de especial, pero es porque la fórmula ahí tiene ese un medio y la fórmula entonces sale un poquito mejor. Entonces tenemos que hay una relación entre los valores de U en la salida de omega epsilon y estas integrales del lado derecho. Ahora el laplaciano de 1 es 0, entonces vale f. Y como siempre vamos a hacer t minúscula tender a infinito. No hay problema, en el lado derecho todo es acotado, y en el lado izquierdo también. Así que podemos hacer t tendiendo a infinito. Y después hay que hacer epsilon tender a 0. Recuérdense que el tiempo de salida de un acotado, t epsilon, es el tiempo de salida de omega epsilon, que está acotado por el tiempo de salir de omega. Pero estoy suponiendo que omega es acotado y ya probamos que para un acotado el tiempo de salida es todos los momentos que quieran. Esencialmente porque lo llevo a un problema de una caja y para una caja es fácil de calcular cotas para el tiempo de salida. Así que no hay problemas de integrabilidad ni de convergencia dominada para hacer tender t a infinito y epsilon a 0 y obtenemos esta fórmula. Entonces, tenemos una relación entre los valores de U en la frontera, el valor de U de X donde quiero calcular, y este funcional que aparece acá, que es la esperanza de X, el funcional de acá es distinto a lo que vimos para el caso de Poisson. Esto depende de toda la trayectoria del browniano, hasta la salida. Así que lo que me da es esta representación de la solución del problema un medio laplaciano de U igual menos F y U igual 0 en la frontera. Entonces, de nuevo, la solución es un funcional de la trayectoria del browniano, pero ahora depende de toda la trayectoria hasta la salida. Y integro todos los valores de F en esa trayectoria. Una observación más o menos fácil, que si omega es regular, acuérdense que la regularidad significa que si parto de la frontera, salgo de inmediato del conjunto, o sea que el tiempo de salida es 0, entonces ese funcional es 0 cuando parto de la frontera, que es lo que necesitaba. Necesito ajustar 0 en la frontera. ¿Ya? Perfecto. Ya, entonces tratemos de estudiar este funcional. Entonces lo que uno podría hacer para resolver este problema es tomar un dominio donde quiero, digamos, la bola, digamos que omega es la bola, y quiero resolver laplaciano de U igual una función conocida, y con U igual 0. Entonces lo que tengo que hacer es simular trayectorias brownianas, seguirlas hasta el instante que salen del dominio y calcular el valor medio de eso. Así que esto nos da esencialmente un método numérico para calcular esta solución. Nos da una manera de encontrar la solución de este problema de Dirichlet. Ya. Lo que aparece como funcional es algo interesante, que es la media de los valores
de f a lo largo de las trayectorias de b. Entonces parece interesante estudiar este funcional, que es medir cuánto tiempo gasta el browniano en torno a un conjunto, el conjunto A, digamos. Pues para una medible de omega, podemos definir esta medida de ocupación, que es cuánto tiempo en promedio pasa en torno a. La pregunta es si esta medida es absolutamente continua con respecto a la medida de Lebesgue. Entonces, esencialmente lo que tenemos un conjunto, no sé si tengo un dibujo bueno, lo tengo más adelante, voy a insertar otro. Entonces, este es omega. Estos omega me salen como amebas. Este es omega. Y fijo un conjunto A acá. No tiene por qué ser un círculo, sino que cualquier conjunto. ¿Sí? Conjunto medible, este es A. Y partiendo de X, puede partir de A o no, da lo mismo. Lo que hago es contar cuánto tiempo pasa la trayectoria antes de ser absorbida en la frontera. ¿Sí? Esto es lo que calculo. Entonces es el tiempo medio que B gasta en A antes de ser absorbido. Absorbido en delta omega. Y eso se llama mu x de A, que es la esperanza partiendo de X, integral entre C y T de indicatriz A de B de S de S. ¿Ya? Esa es la interpretación del tiempo de ocupación. ¿Ya? Pero si la medida de Lebesgue de A es 0, entonces puedo dominar mu x de A por la integral no solo entre 0 y el tiempo de salida, sino que entre 0 y infinito. Eso me aporta más tiempo gastado en torno a. Pero si A tiene medida 0, como la distribución de PDS, aquí puedo usar Fubini o Tonelli, como quieran llamarlo, puedo intercambiar todo positivo, así que puedo intercambiar el orden de integración. Como BS, para cada S fijo, tiene distribución normal, o sea, tiene densidad con respecto a la medida de Lebesgue, esa probabilidad es 0, si es que el conjunto A tiene medida 0. Así que el tiempo de ocupación tiene una densidad con respecto a la medida de Lebesgue. Eso es interesante. Fíjense que lo que estoy haciendo es una integración en el tiempo y eso me da información sobre el espacio, porque la medida mu x, que es un tiempo medio de ocupación, está medido sobre los puntos de omega, así que es una medida sobre, no sobre t, sino sobre el espacio. Así que mu x, la medida de ocupación, tiene una densidad con respecto a la medida de Lebesgue, y esa densidad la vamos a llamar g omega, que depende del punto x y de la variable y. ¿No? Así que la solución u de x, que es esencialmente esa integral de f de mu x, cuando se da cuenta, la solución u es esta esperanza que está acá, pero esa esperanza es justo la integral de f con respecto a la medida de ocupación. Eso a lo mejor sería bueno hacerlo notar. A ver, ¿dónde lo vamos a poner eso? ¿Por qué esto de acá? Entonces, pongámoslo acá. Entonces, notar que mu x de A es la esperanza x integral entre 0 y t indicatriz A de bs de S. Esto es una medida. Y entonces, esto por otro lado es la integral de indicatriz A de mu x. Y una vez que uno tiene esa identificación, quiere decir que usando los teoremas de convergencia o las clases monótonas, los teoremas de clase monótona, quiere decir que la integral de cualquier función medible, positiva, digamos,
en la esperanza X entre 0 y T de F de BS de S. ¿Ya? Una vez que uno tiene una igualdad entre dos integrales que es cierta para las indicatrices, después hay argumentos estándares para que es cierto para todo F medible positivo. Y como nuestra representación nos decía que la solución U de X era esa integral, entonces la solución U de X es esta integral con respecto a mu de X, pero mu de X tiene densidad, así que lo que logramos probar es que esto que está acá es la solución de laplaciano de U menos un medio, perdón, igual menos F, y U igual 0 en de omega. ¿Ya? O sea, no solamente que se escribe con respecto a un núcleo, sino que ese núcleo además tiene una interpretación. Ese núcleo es el tiempo que el browniano gasta partiendo de X en torno a Y, y ese gasta es en el sentido de densidades, antes de ser absorbido en la frontera. Así que el G omega XY se podría simular. ¿Dudas hasta ahí? A mí me surge como... sorry. Dale, no. Denle. A mí me surge como una complicación. O sea, bueno, no sé si sea una complicación, pero más adelante, ¿Ya? el hecho de que para cada punto de partida hay una medida distinta, ¿no me va a causar un problema? Sí, esa es una muy buena pregunta. Y eso lo vamos a resolver en 2 minutos. Gracias. En principio podría haber problemas. Pero el movimiento browniano es tan regular que no va a haber problema con eso. En el fondo es una desintegración, que ya hablamos de esos teoremas potentes de desintegración al principio del curso. Como esta medida, el mu XA es un kernel en el fondo, que depende de X de manera medible y depende de A como una medida. Y el problema es saber si eso se puede escribir como una integral con respecto a una densidad que está bien definida, que es medible en X, etc. Pero hay suficiente regularidad como para que eso salga de teoremas generales, pero vamos a dar una fórmula para G omega que lo hace más claro todavía. Profe, cuando Ujú. tenemos esta igualdad de mu de x del conjunto A igual a la esperanza de la integral entre 0 y t, ¿Esto? ahí no podemos, sí, ahí no podemos hacer este cambio de integrales que después hicimos al pasar entre 0 e infinito, en vez de entre 0 y t. No, porque el T este que está acá, que es el extremo de S, Depende de omega. depende de omega. Lo que podrías hacer es poner esto como una indicatriz, o sea, siempre puedes escribir esto como esperanza X integral entre 0 e infinito, indicatriz S menor que T, indicatriz A de S, ¿no? Y ahí lo puedes dar vuelta si quieres. Que es un poco es lo que vamos a hacer ahora. Ya. Pero aparece esta indicatriz que no te puedes olvidar. O sea, el tiempo corre hasta el tiempo salida, eso está claro. No puedo hacer nada con eso. Pero vamos a obtener una fórmula para G muy interesante y que viene de la interpretación que tiene G. Entonces, partamos con omega igual a Rn. Yo dije, lo hicimos para un dominio agotado y ahora nos vamos al extremo. ¿Qué pasa en Rn, n mayor o igual que 3? El tiempo de salida obviamente es infinito porque como no tengo restricción, me demoro infinito tiempo en salir. El movimiento browniano no explota en un tiempo finito, no es que se vaya infinito en un tiempo finito, eso puede pasar con otros procesos, pero no con el browniano. Entonces lo que me interesa es calcular el tiempo medio o el tiempo de ocupación del browniano en dimensión n mayor o igual que 3 en todo el espacio. Primera cosa importante, ¿por qué en el espacio, en Rn esto funciona?
Esencialmente porque para n mayor o igual que 3, el movimiento browniano es transiente. Así que si A es acotado, digamos, esta cantidad debería ser finita. O sea, el tiempo que el browniano gasta en torno a un conjunto acotado en R3 debería ser finito. Eventualmente nunca más vuelve. Eso es parte del cálculo. Lo segundo es que en dimensión, en Rn, esto es invariante bajo traslaciones. Así que en realidad la dependencia en X es trivial. Si conozco la dependencia para un X, el resultado normalmente para todos los otros X es mover esta función. Así que eso responde buena parte de cómo depende esto de X. O sea, me basta hacer el cálculo para un X y después cerrar esta fórmula por invarianza bajo traslación. Así que eso hace que el núcleo en Rn esté bien definido para todo X al tiro. Ya, aquí el cálculo es directo porque no tengo restricciones de tiempo, así que puedo intercambiar integrales de tiempo con espacio y, bueno, escribo simplemente. Me queda la integral entre 0 e infinito, px ds en a de s, pero ds en a, eso es una gaussiana, la gaussiana la tengo totalmente caracterizada, entonces me queda esta integral doble que está acá. Hago un cambio de variables, acuérdense que quiero integrar en s, así que el cambio de variables parece interesante es eliminar esa exponencial con algo así como 1 partido por s. Y entonces, salvo error o omisión, me imagino, me da algo del estilo que está acá abajo. Entonces, me queda un LA o menos T. La homogeneidad en S hace aparecer una potencia de la diferencia entre norma X menos Y. Y la potencia es n menos 2. Y después aparece una constante que depende de n, que es esta función gamma. Así que el g de xy es una constante por 1 partido por norma x menos y a la n menos 2. ¿Cierto? Interesante. Podemos analizar la constante en un minuto, pero la función de Green para Rn, n mayor o igual que 2, es proporcional a 1 partido por la norma, a la potencia n menos 2. ¿Ya? Entonces en dimensión 3 es 1 partido por la norma. Y obviamente esto es invariante bajo traslación, porque eso ya lo dijimos. Eso tiene que ver con también el potencial, esa es justo la potencia y la función que tienen que ver con el potencial electrostático o el potencial newtoniano. Una palabrita sobre la constante, que es una tontera, pero es importante al menos verlo una vez. Esta constante de n tiene que ver con el volumen de la bola unitaria, ¿no? Pero eso no es lo que me importa. El de n, finalmente, si uno lo calcula, es esta expresión que está acá abajo, y aparece un 2 arriba. ¿Sí? Esta expresión que está acá abajo. Pues podrán revisar a lo mejor si los cálculos están bien hechos, pero si uno revisa los resultados, y esta constante difiere del resultado de P, no así las constantes de Poisson, porque las constantes de Poisson tienen que ver con que algo tenga que ser una densidad, así que se normaliza bien. ¿Por qué aquí aparece un 2 y si uno ve los libros o los artículos de EDP aparece un 1? Es porque uno en EDP considera el laplaciano y nosotros consideramos un medio laplaciano. Esencialmente ese 2 viene de ahí. Fíjense que lo que estamos haciendo es invertir el laplaciano, ¿sí? Porque el problema que estamos resolviendo, vuelvo atrás, es este. Yo quiero laplaciano de u igual a algo con condición de frontera 0. Entonces eso lo que estoy haciendo es formalmente, y más que formalmente, invertir el operador laplaciano. O sea, el núcleo solución de eso sería algo así como menos la inversa de un medio laplaciano. Y si uno, en vez de tener un medio, tiene el laplaciano, entonces la inversa hay un factor 2, que se ve reflejado en la constante que aparece al final. ¿Ya? En el fondo, esta función de Green es la inversa del laplaciano.
Entonces está escrito acá. Notar que en Rn, entonces, este problema tiene solución, digamos, si f tiene que ser tiene que, tiene que ser tal que esta integral tenga sentido, así que hay una cierta integrabilidad de f. Y nos da una fórmula, una versión de la inversa de menos un medio laplaciano. Lo simpático es que este operador es un operador tipo kernel, y los operadores tipo kernel son muy continuos, en general. O sea, lo único que hay que asegurarse es una cierta integrabilidad, pero normalmente son operadores compactos. O sea, el inverso del laplaciano debería ser un operador compacto. O sea, un operador, si lo pongo en el buen cuadro, el laplaciano es simétrico, es definido negativo, así que este operador debería ser simétrico, definido positivo, pero además su espectro no es cualquier cosa, su espectro son un número numerable de valores propios. Eso si lo pongo en el buen cuadro, digamos, ¿no? Entonces hay que ver cuál es el Hilbert adecuado, etc. Pero la gracia de tener un operador tipo kernel es que es súper continuo. El laplaciano no es un operador continuo normalmente, porque como usa derivadas, está definido típicamente densamente, al menos a las funciones que a uno le interesan, ¿no? Ya. Preguntas. Entonces, el problema que acabamos de resolver, el problema de Dirichlet, es en el fondo encontrar el inverso laplaciano, y que está dado, al menos para Rn, como un operador tipo integral, kernel. ¿Ya? Ya, la pregunta entonces que sigue es, ya, fuimos capaces de calcular esto en Rn, y a propósito, si uno se da cuenta, la integral n mayor o igual que 3, en dimensión 2 hay que hacer algo un poquito distinto, pero dejémoslo para otro curso eso. ¿Cómo se puede calcular ahora la función de Green para un dominio? Y aquí la idea de tiempo-ocupación es lo que permite calcular la fórmula. Entonces, fíjense aquí, tengo omega, es un dominio, digamos, acotado en dimensión mayor o igual que 3. Tengo un punto X donde están naciendo y estoy viendo cuál es el tiempo-ocupación en torno a Y. Porque esa es la función de Green. Entonces tengo una trayectoria que está en negrita ahí, que parte de X, bueno, visita algo esa bolita, y después es absorbido en la frontera. Pero el browniano sigue, no le importa la frontera. Denme un segundo. Ahora no voy a poder. Pero necesito unos 10 minutos. Ya, perdón. Seguimos la trayectoria browniana con esta trayectoria en rojo. Y ¿qué es lo que tenemos? Las visitas a Y se componen de dos partes. Una antes de llegar a la frontera, y la otra es todas las visitas que podamos hacer después de ese instante. Entonces, esta integral entre 0 e infinito, la ocupación en torno a la podemos separar en dos partes, antes de visitar la frontera y después, ¿no? Entonces aquí A es la bolita de centro Y y radio R. Si hacemos eso, entonces en el lado izquierdo es la ocupación libre, que sabemos que tiene una función de Green conocida. En el lado derecho, el primer término lo queremos calcular, y tenemos un término extra que proviene de las visitas después del tiempo de salida. Entonces voy a usar esencialmente propiedad Markov para el segundo término del lado derecho. Entonces voy a calcular esa esperanza como la esperanza condicional. Pero el funcional que estoy tratando de calcular, es decir, cuál es el tiempo observado después de t,
que el browniano gasta en torno a, eso es simplemente tomar la trayectoria y mirarla partiendo desde el instante de salida en adelante. O sea que es calcular el promedio con la integral completa, pero en la trayectoria shifteada. ¿Ya? Así que se puede escribir como un funcional compuesto con el shift. Porque solo cuento desde t hasta infinito. Entonces la propiedad marcó fuerte del browniano me dice que esa esperanza condicional es esencialmente calcular la esperanza partiendo de z del funcional en cuestión y después evaluar en z igual b de t. O sea, lo que me queda es que tengo esta expresión finalmente. Tengo en un lado el tiempo total gastado en torno al punto y, es igual al tiempo total gastado en torno a y antes de salir, más el tiempo gastado en torno a y, partiendo del lugar donde salí. ¿Ya? Es súper intuitiva esta forma. Si uno la piensa en términos de tiempo gastado, simplemente descomponer qué pasó antes de t y qué pasó después. Pero en el lado derecho, el segundo término vuelve a hacer intervenir la función de Green del espacio completo. Lo único que es la posición donde parto depende del tiempo salida. Entonces tengo esta fórmula. El tiempo gastado en torno a y en el espacio libre es el tiempo gastado en omega más el tiempo gastado en torno a y partiendo del lugar de salida. Y eso involucra solo la función de Green de Rn, así que podemos despejar y eso me da la función de Green de omega. Así que ahí tiene una versión. Ahí es todo lo que uno necesita para saber que G omega de XY es súper regular. En la regularidad esencialmente del núcleo de Green en Rn. Tiene la misma singularidad en la diagonal, porque esta integral de acá es acotada cuando X e Y están cercanos. Fíjense que uno tiene aquí omega, aquí tiene X, aquí tiene Y. Entonces estoy pensando X cercano a Y para saber cuál es la singularidad de G. Bueno, el segundo término hace intervenir cosas que parten de X, llegan a la frontera, entonces, este es el b de t, y ahora tengo que medir la función de Green de b de t en torno a Y, pero G de b de t Y en Rn, si Y está lejos de la frontera, es acotado. O sea, va a depender de una cosa que es a qué distancia está Y de la frontera. O sea, en el fondo, si Y está cercano a X, tengo una cota uniforme en Y, diciendo, bueno, si X está a distancia tanto de la frontera, entonces este término está acotado, y así que la singularidad solo viene de acá. Así que G omega XY, si X está lejos de la frontera, esa tiene la misma singularidad que el núcleo de Green libre. Y decir lejos de la frontera significa eso depende de X, ¿eh? Nada más. O sea, ¿cuán rápido aparece esta singularidad? En el fondo depende de qué distancia está X de la frontera, pero si está fijo el X, la singularidad del núcleo de Green es la misma que la singularidad del libre. ¿Ya? Entonces ahí tienen G de omega XY es para X fijo, es armónica en Y salvo en el punto X. Eso es fácil de verificar. Para X fijo, bueno, esta es simétrica en XY, que no es evidente. No es para nada evidente eso. Tiene la singularidad que tiene el núcleo Green en dimensión correspondiente. Si Y está, bueno, la simetría me dice que si Y está fijo tiene las mismas propiedades en X, etcétera, etcétera, etcétera. Y además tengo una fórmula. Entonces el núcleo de Green de omega es simplemente restarle al núcleo de Green libre, restarle este funcional del browniano. Preguntas.
porque eso era... Profe, yo tengo una preguntita súper chica, más que nada como por la aplicación de esto. O sea, entiendo que queremos saber como el inverso de, bueno, un medio laplaciano, Sí. pero ¿en qué tipo de situación, bueno, no sé si física o no Ujú. física, podríamos vernos enfrentados a esto? A ver, en el fondo tenemos resuelto este problema. Si uno junta los dos problemas que hemos resuelto, voy a ponerme el guante porque si no esto raya mal. Hemos resuelto este problema. Laplaciano de U, voy a escribirlo así, Laplaciano de U igual menos F, con U igual G en de omega, y esto en omega. Y la solución, bueno, estos son problemas que se pueden desacoplar, ponen F igual a 0, ponen G igual a 0, entonces van a ver que la solución de U de X de esto tiene dos términos, esperanza X de G de B de T, es el núcleo Poisson, más esperanza X integral entre 0 y T de F en un medio de ACBA, F de B de S de B de S de S. Entonces, y esto cubre casi todos los problemas, por ejemplo, electrostática. F representa un campo y G representa una distribución de carga. ¿Cuál es el campo generado por una situación de ese tipo? Es la solución de este problema. O sea, muchos problemas de la física se escriben en términos de esto. Es por ello el desarrollo por ello que fue interesante el desarrollo de estos problemas. O sea, por eso Poisson, Dirichlet, Green, un montón de matemáticos y físicos invirtieron tiempo en esto, porque esto aparece en la física clásica, aparece en todos lados. Pero también Muchas gracias, profe. también aparecen en la biología, ¿eh? Porque uno puede interpretar, una vez que uno tiene una interpretación de partículas, que es el movimiento browniano, entonces uno ya puede pensar otras cosas. O sea, es al revés ahora. O sea, yo puedo modelar un sistema haciendo esta analogía y entonces voy a plantear que la solución tiene que ver con resolver problemas del tipo este que están acá. Es como súper eficientemente simulable. Así. Hay buenas cotas, sí, sí. Sí. Eh, Normalmente las simulaciones vía esto, si uno lo hace directamente, tiene las cotas que tiene el teorema central del límite, ¿no? Porque fíjate que estás tratando de evaluar una media, un promedio. Entonces, en el fondo es una ley de los grandes números. El U de X es el promedio de algo. Y eso tiene normalmente la eficiencia que viene dada por el teorema central del límite. Ahora, esa es la primera idea. Después lo que uno puede hacer son expansiones de esto. Expandir eso para agregar más términos. Y eso puede tener una eficiencia mucho más alta, pero eso ya es una complicación mayor. Ahora, esto lo pueden programar directo, ¿eh? O sea, cambian el browniano por un paseo al azar y tienen su simulador. Y en el fondo no sé si alguna vez han visto cómo se resuelven este tipo de problemas, pero es una discretización. Uno pasa por discretizar el laplaciano, digamos en dimensión 2, es algo así como esto. El valor en el punto medio es el promedio de los valores de las cuatro esquinas, y eso es simplemente aproximar las segundas derivadas por una interpolación de punto medio. Entonces el laplaciano se cambia por un operador del estilo el valor, algo así como U de X menos un cuarto suma de U de XY, XY frontera a X, en una esquinización. Eso es como el laplaciano, y yo quiero ver que esto sea igual a F, o sea igual a 0, entonces U de X es el promedio de los cuatro vecinos, y después quiero que U satisfaga una cierta condición de frontera. O sea, al final es un problema
es un problema lineal, pero esta discretización es exactamente reemplazar el browniano por un paseo al azar. O sea, de modo los vecinos con probabilidad 1/2, y entonces el promedio va a ser justamente 1/4 la suma de los vecinos. Así que el método normal que se usa, o básico que se usa para resolver este tipo de ecuaciones, es simplemente cambiar el browniano por un paseo al azar. Ahora, hay cosas mucho mejores que cambiar el browniano por un paseo al azar. Uno puede hacer aproximaciones del mayor orden del browniano. Pero eso tiene otras dificultades, que hay que invertir en teoría para hacer eso. Pero la cosa más inocente que a uno se le puede ocurrir es cambiar el browniano por un paseo al azar, esencialmente los métodos numéricos que, por supuesto que han sido mejorados a lo largo de la historia. Preguntas, más preguntas. Entonces, nuestro plan para las próximas clases es, hay dos cosas que quiero hacer, que ya van a ir cerrando el curso. Una es cuán lejos puedo llegar en este estudio tratando de cambiar el laplaciano por algo más general. ¿Cómo se hace eso? Esa es una cosa. Y la otra es todavía seguir en el contexto del laplaciano, ver qué otro tipo de ecuaciones se pueden resolver usando el browniano. Entonces hay dos cosas que me gustaría hacer en las próximas clases. Una es, ¿qué otras ecuaciones podemos interpretar en el browniano asociadas al laplaciano? La próxima claramente es la ecuación del calor. Ese es un camino. Y el otro camino es que si cambio el browniano por otro proceso, ¿cómo cambia el laplaciano? O dicho de otra manera, ¿para qué operadores más generales que el laplaciano tengo representaciones de este mismo estilo? Entonces esos son como los dos temas que parecen naturales de seguir. Preguntas. Profe. Ya, entonces nos veremos el jueves.